La pérdida de un ser querido es difícil de afrontar sin importar las circunstancias en las que se haya ido. Esta clase de sentimientos pueden ser incluso más fuertes para todos aquellos que pierden a sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando los padres, esas personas encargadas de criar y cuidar a sus hijos, son la razón por la que ya no están en este mundo? He could not eat for a week and cried for a week. He's seen a lot of neglect before. He said he's never seen a case like this. No puedes dormir, comparte tu insomnio con la terrorífica historia de Lacey Fletcher. Lacey era una mujer de 36 años que padecía el síndrome de enclaustramiento, el cual se trata de una parálisis facial o total del cuerpo que usualmente es derivada de algún derrame cerebral, y lamentablemente fue encontrada sin vida en la casa de sus padres en Slaughter, Luisiana, el 3 de enero del 2022. Su cuerpo estaba cubierto de úlceras y el cabello enredado. Básicamente estaba derretido en el sofá en un estado severamente de putrefacción, cubierto de heces, fluidos corporales y repleto de gusanos. Details are horrific. There's no doubt about that. And I can't conceive of how something like that could even happen. Los médicos que ingresaron a la casa de Sheila y Clay aquel día, luego de una llamada al 911, no daban crédito de lo que estaban presenciando. La situación sobre aquella mujer de 36 años que había dejado de respirar era sin duda una atrocidad. El médico forense de la parroquia de East Feliciana, el Dr. Eagle DeWitt, dictaminó que la muerte de Lacey fue un homicidio, afirmando que fue el resultado de al menos una década de negligencia médica. He visto algunas cosas horribles en mi vida, pero nada como esto. Los padres estaban en la cocina, no tenían una explicación. No pude comer durante una semana y lloré también durante ese tiempo. La joven padecía síndrome de Asperger grave, un trastorno dentro del desarrollo del espectro autista que afecta la interacción social, la comunicación verbal y no verbal, cosa que fue empeorando con el tiempo. Cuando ésta tenía 14 años, su personalidad había cambiado, pues sus padres la sacaron de la escuela y comenzaron a educarla en su casa. Psicólogos y especialistas que le habían diagnosticado ansiedad social recomendaron internarla en un hospital para que fuera tratada, pero obviamente eso nunca pasó. She was very vocal and outgoing, and she was more social and even attended public school. La última vez que Lacey acudió al médico fue a los 16 años. Diversos testimonios señalan que era muy divertida, activa e inteligente. Generaba mucha estima entre sus conocidos y amigos. Asistió a la escuela de Brownsville Christian Academy en la ciudad de Baker. Le gustaban los deportes y formó parte del equipo de voleibol. Pero con el tiempo muchos de sus compañeros dejaron de saber de ella. Solo dejó de existir. Robert Blade, un vecino, reveló que la última vez que vio a Lacey fue en un momento en que la chica estaba haciendo ejercicio en el camino con unas pequeñas pesas. En ese entonces ella tenía 21 años. 5 años después, Robert preguntó por el paradero de su vecina, a lo que Clay Fletcher contestó: no, ella sigue aquí, vive con nosotros y está bien. Después cambió el tema de conversación. She'd walk from her house around the circle, and she used to do that, I don't know, 2 or 3 times a week. Lacey Fletcher pasó al menos sus últimos 12 años de vida en aquel sillón en los que cada fin de semana sus padres probablemente transitaban para ir a su automóvil y conducir hasta la iglesia mientras pasaban el tiempo adorando, conviviendo con los demás, sabiendo muy bien que cuando terminara el servicio conducirían de regreso a casa para volver a ignorar a su hija. Según algunas fuentes, Sheila y Clay parecían decepcionados de que su hija no fuera emprendedora como ellos. La mayoría de las personas que conocían a estos dos ni siquiera sabían que tenían a Lacey, ya que la pareja solo se veía en compañía del otro y nunca la mencionaban. Mamá y papá te quieren mucho, escribió Sheila en una publicación de Facebook después de su fallecimiento. Junto a esto también había un enlace al obituario de Lacey.
sorprendió que no había palabras conmovedoras hacia su hija, ni tampoco hablaban de ella o sus intereses. Cuando la encontraron, sus pies estaban cruzados debajo de ella, cavados profundamente en el agujero que había hecho a través de la tapicería, y el acolchado de espuma, que estaba lleno de heces y orina, era tanto que el piso de madera que se encontraba abajo del sofá comenzó a descomponerse y también a pudrirse porque eran solo capas y capas de puros desechos. El forense especificó que las úlceras severas cubrían su parte inferior, que parecía, en sus propias palabras, podrida hasta los huesos. En el momento de su muerte, Lacey pesaba solo 43 kilos y también estaba infectada de COVID. Según el médico forense, se encontró espuma de sofá y heces en su estómago. Lo que realmente hizo aún más sorprendente el caso es que a unos metros del sofá donde estaba ella, se informó que Sheila se sentaba en su propio sillón reclinable, donde estaba la televisión familiar. Lo que significa que a lo largo del tiempo, los padres simplemente se acostumbraron al olor y a la condición de su hija. Living room or some secret room where no one would see her in that house? So from what we're being told, she was actually in the living room, and here's the kicker: the mother literally had her recliner next to the sofa where her daughter was literally rotting away. Aparentemente, el informe de la policía mencionaba que un vecino vio a Lacey a través de la ventana, se percató de que no respondía y que no respiraba, por lo que le dijo a Sheila que llamara al 911, pero que solo esta decía que ella estaba bien. El juez decidió que Sheila y Clay Fletcher debían enfrentar cargos de asesinato en segundo grado en lugar de homicidio involuntario. Pero si no es suficiente, estos dos tardaron 5 meses completos en ser arrestados. Su hija falleció en enero y no fueron fichados ni acusados hasta el 2 de mayo. Pudieron salir impunes en todo ese tiempo. Y para empeorar las cosas, un día después de que fueron encerrados, se les concedió la fianza. Sheila pagó $300,000. El 4 de mayo salieron libres y declarados inocentes en julio del 2022. Can you explain why she was on that couch for 12 years? You have nothing to say? Su abogado emitió una declaración que decía: ellos no quieren revivir el dolor de perder a un hijo a través de los medios. Han pasado por muchas angustias a lo largo de los años. Cualquiera que haya perdido un hijo sabe lo que es. Sus padres han sostenido su inocencia, alegando que Lacey estaba en su sano juicio y se negó a salir de la sala de estar. Incluso había una nota en un artículo que mencionaba que aparte del área inmediatamente alrededor del sofá, su lugar era normal y estaba bien cuidado. Esperas una especie de casa sucia adentro, pero sería todo lo contrario. En un momento sus padres pusieron un urinal junto al sofá, pero dijeron que ella se negaba a levantarse y usarlo, así que la dejaron quedarse en el sofá durante años. They could have sent her to a treatment and care facility where she would have had a much better quality of life than this. En mayo del 2023, Stephen Moore, Sheila y el abogado defensor de Clay presentaron una moción para desestimar las acusaciones de asesinato en segundo grado contra sus clientes. Argumentó que el oficial del fiscal de distrito entregó documentos que supuestamente eran diferentes de los presentados ante el secretario del tribunal local. El tribunal finalmente estuvo de acuerdo con la moción de la defensa y retiró los cargos en segundo grado contra Sheila y Clay el 30 de mayo. El juicio de los acusados originalmente estaba programado para comenzar el 19 de junio, antes de que se retiraran los cargos. Lo que nadie sabía es que los Fletcher fueron arrestados y acusados nuevamente el mismo día y probablemente enfrentarán cadena perpetua si son declarados culpables por la muerte de su hija. El fiscal de distrito, Sam Nakila, dio un comunicado: nos aseguraremos de que haya justicia para Lacey y que el público sepa que los cuidadores serán acusados por descuidar o abusar de una persona bajo su cuidado. Meaning that Lacey had sat there since she was at least 24 years old. Sin duda una historia de terror que eriza la piel con el simple hecho de pensar cómo es posible que unos padres pudieran permitir que su propia hija se consumiera y literalmente se pudriera en vida frente a ellos por años. Una historia de terror que supera cualquier ficción.